Qué gusto una vez más podernos contactar con nuestros oyentes, la familia de cielosabiertosturradio.com a través de las redes sociales. Así que ya estamos listos una vez más para tener nuestro espacio Textos fuera de contexto. Estamos a través de Facebook como Cielos Abiertos Tu Radio. La invitación es muy cordial para que te puedas suscribir, para que le puedas dar me gusta a esta red social y puedas observar el contenido que desarrolla la emisora. Pero también la invitación es muy cordial para que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Es muy fácil la ubicación, Cielos Abiertos Tu Radio. Vas a YouTube, buscas Cielos Abiertos Tu Radio y por supuesto también ya estás allí en este canal de la emisora. Estamos en el programa Textos fuera de contexto. Textos fuera de contexto. Este es el programa número 25. ¿Qué quiere decir ello? Que te hacemos una invitación muy cordial para que puedas revisar el playlist de los programas anteriores y así ponerte al día de los pasajes que hemos abordado. Programa número 25. Y estamos hablando específicamente de que si es bíblica la guerra espiritual. Hoy es el programa número 3. Programa número 3. Sin duda el tema es bastante amplio y necesita muy buena información para generar la claridad. Así que por eso seguimos en este tema. Programa número 3 es bíblica la guerra espiritual. Como siempre está con nosotros el pastor Antonio Gómez. Pastor, bienvenido. Gracias, Pastor Dani. Muy contento nuevamente de estar aquí después de este receso de prácticamente 15 días sin tener contacto con nuestros oyentes de este programa. Así es, pastor. Bueno, el Señor nos permite regresar y poder continuar con este tema, pastor. Así que hagamos un pequeño recuento Sí. y, por supuesto, enlacemos con lo que se ha preparado para esta presente misión. Muy bien. La pregunta si la guerra espiritual es bíblica, la respuesta es sí. Pero la pregunta es que si la guerra espiritual que se lleva a cabo en la mayoría de las congregaciones es bíblica, diríamos que no. ¿De dónde nació este concepto de guerra espiritual no bíblica? Básicamente de dos situaciones que afectaron a toda la iglesia en general, o a la mayoría de las iglesias en general, que es el sincretismo religioso, que a través del catolicismo romano lo que hizo fue pues, conquistar pueblos, conquistar indígenas, etnias y muchas poblaciones que tenían sus propios dioses, implantaron a la fuerza la creencia católico-romana en Cristo, pero estos pueblos conquistados no dejaron sus prácticas y sus costumbres. Entonces, ¿qué es el sincretismo? Es el combinar y el revolver las creencias religiosas de dos o más religiones y aplicarlas en el contexto que les convenga. Ahí veíamos claramente cómo personas que regularmente van a misa todos los días y aún los domingos, luego van a consultar brujos, hechiceros, adivinos, lectores de tabaco, de cigarrillo, bueno, cualquier cantidad de cosas, ¿no? Y siguen con ese apego hacia costumbres místicas y esotéricas, como consultar a José Gregorio Hernández y, bueno, la mano prodigiosa o la mano peluda, una cantidad de creencias y de supersticiones que han afectado inclusive a la iglesia evangélica, porque la parte de la superstición sigue funcionando aún en el contexto evangélico, como lo hemos visto en varios programas. Y el otro es que a través de ese sincretismo también se desarrolló una creencia a la cual llamamos animismo, que significa la creencia en que los espíritus, y en este caso la mayoría en general los espíritus malignos, pero en general todo tipo de espíritu puede poseer objetos inertes. Entonces, de ahí digo que se ha trasladado también a las iglesias evangélicas porque encontramos hermanos, hermanas y aún pastores reprendiendo los equipos de sonido, reprendiendo demonios en los micrófonos, reprendiendo demonios en los hornos tostadores, en los hornos microondas, en las estufas. Cada que se daña un electrodoméstico, entonces reprenden demonios. Si se vara el carro, reprenden demonios, porque hay la creencia o la falsa creencia de que los espíritus pueden poseer objetos inanimados. A eso se le conoce como animismo. Y vemos que eso ha afectado gravemente a la iglesia del Señor. Luego, eso no es guerra espiritual. Y
Y hace 15 días, y hace 2 y 3 semanas, porque este ya es el tercer programa sobre guerra espiritual, comenzamos a describir lo que no es la guerra espiritual. Por ejemplo, no es guerra espiritual atar demonios y potestades. Y comenzamos a ver casos bíblicos que respaldan estas definiciones. Voy a recordar el resumen para ya entrar en contexto para este programa. Tenemos que partir del evento en que en el Antiguo Testamento encontramos mucha actividad espiritual. Por lo tanto, allí podemos encontrar principios y prácticas de guerra espiritual autorizados por el Señor. También tenemos que partir de la base que cada pecado que el hombre comete es su entera responsabilidad, y esta responsabilidad del pecado del hombre no puede ser trasladada a Satanás o a los demonios. Ningún espíritu inmundo puede obligar a un hombre a pecar. Otro punto que hay que destacar es que luego de la caída se desata una guerra entre la simiente santa y la simiente de la serpiente, o sea que a partir de Génesis 3:15 encontramos ya esa guerra espiritual establecida. Los santos en el Antiguo Testamento resistieron los ataques de la simiente de la serpiente. ¿Cómo? Confiando en el soberano creador y esperando en su misericordia. Su principal arma fue la fe en Dios y su gran victoria, la obediencia a los mandatos del Señor. Los santos en el Antiguo Testamento no ataron potestades o pelearon cuerpo a cuerpo contra demonios, pues tenían una cosmovisión teocéntrica, es decir, ellos reconocían que aunque Satanás es especialista en el dolor, la muerte y el pecado, Dios estaba al control de todo y nada sucedía sin la voluntad del Creador. Por lo tanto, su victoria consistía en escuchar, guardar y obedecer los mandatos del Señor. Y vimos algunos ejemplos, algunas descripciones. Ya les dije que estábamos basados en el libro del conflicto espiritual del pastor Julio Benítez, y también en algunos sermones de Spurgeon, que explicamos el de que Dios dice en la palabra que no hay agüero contra Jacob, ni adivinación contra Israel. Es decir, no puede ningún espíritu maligno afectar al pueblo de Dios, a no ser que el Señor le permita o le dé permiso a este ente, como lo vamos a ver en el día de hoy, a través de la experiencia de Job. Pero veíamos cómo en la ciudad de Medellín, y también se ha hecho en Bogotá y en muchas capitales del mundo, se reúnen hermanos, la mayoría obviamente bien intencionados, a dar 7 vueltas a las ciudades, a subir a las montañas más altas de cada ciudad para reprender y para ungir con aceite desde ahí, o desde helicópteros o desde aviones, para atar potestades y para reprender demonios, a fin de que la gente de esa ciudad deje de pecar. Pero ese no es el modelo bíblico. El modelo bíblico solamente habla de que hay que predicar el evangelio, y ese es el arma que tenemos que utilizar contra las huestes de maldad. Bien, hermanos, hoy precisamente vamos a revisar algunos casos que nos permiten ver que lo que no es la batalla espiritual, lo que no es guerra espiritual, pero que lamentablemente es lo que más se practica el día de hoy. Vamos a dar un recorderis al evento de Josué y Gedeón. Josué, quien sucedió a Moisés, y Gedeón, quien nos presentan a ellos dos como dos grandes guerreros de los ejércitos de Israel, los cuales fueron usados por Dios para conquistar la tierra prometida. Y ellos debieron de guiar al pueblo y batallar duramente para derrotar a los pueblos paganos e idolátricos que habitaban la tierra que debían poseer. Ahora, ¿cómo conquistaron ellos esas tierras? ¿Atando potestades a través de cultos de guerra espiritual? No. Lograron vencer confiando y dependiendo totalmente en el Señor. Recordemos, hermanos, que las ciudades y reinos que se encontraban en la tierra prometida y a los cuales ellos tenían que destruir y derrotar, se encontraban sumidas en una total oscuridad espiritual. Podemos decir que legiones de demonios y potestades malignas guiaban e influenciaban la vida de esta gente. Ellos eran paganos al extremo, estaban entregados a la idolatría, al culto a Satanás, a la brujería, a la hechicería, a las artes mágicas y toda clase de actividad y creencia ocultista. Al punto también que la sexualidad se relajó de tal manera, o se convirtió en un relajo tan completo, que se desarrollaron cultos a la perversión y a la promiscuidad sexual.
Este era como el contexto de las naciones que el pueblo de Israel tenía que conquistar. Entonces, si lo viéramos a nuestros días, diríamos, este es un escenario propicio, justo, para hacer guerra espiritual atando las potestades demoníacas. Pero revisemos si eso fue lo que hizo Josué y Gedeón y los otros líderes de los ejércitos del Señor. Pues no, eso no era de su competencia. De seguro podemos imaginar que Dios iba derrotando a las potestades superiores que influían en esas culturas paganas, pero esto está reservado al Señor. El pueblo de Israel solo debía confiar en el Señor, esperar en su fuerza y cumplir su voluntad. Moisés les dice antes de entrar a la tierra prometida para conquistarla lo siguiente, y eso lo encontramos en Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 y 7. Se los leo así. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Entonces observemos que la guerra espiritual que los israelitas debían pelear consistía en escuchar y obedecer los mandamientos de la santa ley de Dios. Luchar en contra de sus engañosos corazones que los querían conducir a la traición espiritual. Era el deber de este pueblo y de esta gente mantenerse en dependencia absoluta del Señor. Moisés nunca les dijo que para conquistar la tierra prometida debían hacer guerra espiritual atando potestades o espíritus demoníacos que estaban al frente de cada pueblo. No, esa labor le pertenece única y exclusivamente a Dios. La función del pueblo es escuchar, obedecer, confiar y esperar en el Señor. Esa es nuestra verdadera lucha espiritual. El Señor conquistaría a los pueblos porque Él mismo pelearía por su pueblo. El Señor les derrotaría. Vamos a revisar otro caso bíblico. Ya vimos lo que es Josué y Jericó, ¿cierto? Perdón, Josué y Gedeón. Y vamos a ver específicamente lo que pasó en Jericó. Observemos lo siguiente. Dios mismo utilizó recursos que a la mente humana le parecerían absurdos para derrotar a los enemigos de Israel. Miremos el primer caso, la conquista de Jericó. Absurdo porque el Señor da una orden y ellos solamente tenían que obedecer y creer. Ahora analicemos esos recursos que el Señor da, que nos parecen un poco absurdos a lo que es la lógica humana, pero que fueron efectivos para que el Señor lograra el propósito con el cual había libertado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y llevarlos hasta la tierra prometida. Para tomar Jericó solo era necesario dar vueltas durante 6 días. Y al 7º día dar 7 vueltas más, todos los hombres de guerra y algunos sacerdotes. Y en la última vuelta tocarían los cuernos y todos gritarían y el resto lo haría el Señor. Así efectivamente sucedió. En la última vuelta los muros de la ciudad caen y los hombres de guerra entran para destruir y matar a los enemigos. ¿Cuál fue la guerra espiritual aquí? Primero, confiar en el Señor. El Señor no los mandó ni a atar potestades, porque de seguro el Señor ya lo hizo o lo había hecho. Pero los israelitas no fueron instruidos para atarlas. El Señor no les dio una clase de demonología para ello, ni les dijo cómo se llamaba la potestad superior que guiaba a esa nación. Eso no era función del pueblo, es solo potestad de Dios. La gente solo debía confiar en el Señor. Ahora, algo muy importante que tenemos que destacar aquí es que este evento relacionado con Jericó no significa, como muchos hermanos lo han practicado, que esto quedó como una instrucción para la iglesia, para que la iglesia conquistara barrios, ciudades, países dando 7 vueltas, como hicieron en Jericó y derribando esas murallas espirituales de maldad y de potestades. No, eso no es un principio para aplicarlo a cada circunstancia. Eso fue una ocasión específica para el Señor derrotar a un enemigo específico de Israel, que era Jericó, porque formaba parte de la tierra prometida. ¿Qué nos enseña el principio?
Pues que Dios pelea por nosotros. Que nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer, escuchar la palabra, obedecer los mandamientos, deleitarnos en Dios, orar, estudiar las escrituras, congregarnos, y esa es nuestra verdadera lucha espiritual. Entonces es una mala interpretación pensar que este principio para la iglesia, que este es un principio para la iglesia de todos los tiempos. Nuestros enemigos caerán cuando obedezcamos la santa ley del Señor y le agrademos, como le agradaron sus siervos esperando en él. Ahora, en esta narración no hay ninguna mención de atar espíritus o potestades, y es incorrecto usar este episodio como un ejemplo para tal fin. No encontramos una sola instrucción que diga que al hacer eso vamos a atar espíritus y potestades. No, no la hay. Y así usted puede revisar el caso de Gedeón cuando lucha contra los madianitas, pasa exactamente lo mismo. El Señor llegó a reducir el ejército de Gedeón a 300 hombres, porque fueron 20,000, después quedaron 10,000, y el Señor dijo, no, son muchos, y lo que no quiero es que ellos crean que por su propia fuerza derrotaron a los madianitas. Y le dijo a Gedeón, después de hacer como una especie de carrera de obstáculos, se queda con 300, y con esos 300 hombres, el Señor también con estrategias que a la mente humana pueden parecer absurdas, derrotó a los madianitas. Esa fue la guerra espiritual de Gedeón, creerle al Señor, obedecer, que descartara de los 20,000, 10,000, después de los 10,000, descartar a otros 9,700 y se quedaron únicamente con 300 guerreros. Pero el caso que posiblemente nos da más luz de todos, aunque todos estos casos nos han dado luz, es el caso de Job. Y quiero que todos vayamos al libro de Job, capítulo 1, y vamos a mirar inicialmente los versículos 14 y 15, pero quiero hacer aquí un breve recuento. El santo Job fue grandemente atacado por las fuerzas malignas. Así que veamos cuál fue la guerra espiritual de este justo hombre de Dios, y eso nos va a servir de soporte para entender lo que es la verdadera guerra espiritual. Bien. Dice que Job se encontraba en su casa tranquilo, tal vez elevando sus constantes oraciones o haciendo el bien a alguien porque se caracterizaba por ser un hombre justo. Pero cuando vemos del versículo 14 y 15 del capítulo 1, dice que llegó alguien corriendo a su casa gritando y le trae una noticia que deja a Job petrificado. Le dice, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Job seguramente extrañado, decía, nunca me había pasado esto, el Señor siempre me ha protegido, qué extraño es todo esto que está pasando. Y tal vez Job en ese instante era su costumbre buscar la presencia de Dios y orar para preguntarle al Señor qué estaba pasando, por qué le estaba sucediendo eso. Y estaba tal vez en esa espera cuando de pronto viene otro siervo y le dice, llegando mucho más agitado que el anterior, y le dice, Señor, le tengo una terrible noticia. Fuego de Dios cayó del cielo, quemó a las ovejas y los pastores y los consumió. Solo escapé yo para darte la noticia. Eso está en Job capítulo 1, versículo 16. Claro, esto sorprende aún más al angustiado Job. Dice, ¿fuego de Dios? Esa fue la noticia que le dio el siervo. Fuego de Dios cayó del cielo y quemó todo y mató a los pastores y a las ovejas. Esto era preocupante para Job, porque el Señor siempre lo había favorecido con su gracia y siempre lo había protegido. ¿Qué estaría pasando? Entonces, con este otro evento, Job entra mucho más en angustia y me imagino que en su interior se estará preguntando, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Qué está pasando con todo esto? ¿Por qué tantas calamidades en un mismo día? Y estaba sumido en sus pensamientos cuando llega otro siervo con cara de angustia y lágrimas en sus ojos y otra mala noticia, otra tragedia para el corazón debilitado de Job. En el versículo siguiente, creo que está en el 17, dice, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Esto ya no puede ser soportado por Job. Ha perdido casi todo en un día. Sus siervos, sus animales, en la ruina. ¿Pero por qué todo en un solo día?
Oh Dios, mi corazón no puede soportar eso. Cualquiera de nosotros lo diría. Nada más con la Claro, primera prueba ya estaríamos, mejor dicho, en una situación de angustia, pero todavía no se ha completado el sufrimiento para Job, ni el cuadro de las desgracias que vendrían sobre él. Estaba Job bien angustiado por todo lo que estaba pasando, a lo mejor a punto de desplomarse delante del Señor. Yo ya me hubiera desplomado con la primera o tal vez con la segunda experiencia. Y viene otro siervo y le dice con un rostro mucho más angustiado que los siervos anteriores y le trae la terrible noticia de que terminaría apuñalando el corazón de Job. Tus hijos y tus hijas, imagínense, estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente yo escapé para darte la noticia. Eso está en los versículos 18 y 19. Entonces, hermanos, ya no hay razón para que Job pudiese permanecer de pie. Sus fuerzas tendrían que quedarse agotado por completo. claro. Ya no podía esperar otra noticia peor. Se acabó todo para él. Era una desgracia. Y más grande podría venir sobre hombre alguno. O sea, no ha habido otro ser humano, aparte del sacrificio de nuestro Jesucristo para nuestra redención, pero no ha habido otro ser humano que haya sufrido tanta tragedia como Job, que en un solo día lo perdió todo: sus hijos, sus hijas, sus animales, sus fincas, sus construcciones, todo el ganado se lo robaron, bueno, en fin. Así que Job, ¿qué hace? No pudiendo soportar más, se rasga su manto y rasura su cabeza. Eso está en el versículo 20. Ahora esto también tenemos que entenderlo. En la cultura del tiempo de Job, rasgar el manto era una señal convencional de profundo dolor. Y rasurarse la cabeza significaba el desprecio de todo. O sea que al unir estas dos expresiones encontramos que Job se encuentra en un estado de dolor tan intenso que lo desprecia absolutamente todo. Pero en esa circunstancia, este hombre hace algo que definitivamente es sorprendente para cualquiera de nosotros. Mire lo que hace Job. Se postró en tierra y adoró. Esa actitud de Job, Oh, ¿no? Tremendo. se postró en tierra y adoró. Bendito sea ese siervo del Señor. Pero ahora pensemos cómo reaccionaría un creyente el día de hoy, influenciado por esa cosmovisión animista de la nueva guerra espiritual. A lo mejor buscaría a los mejores guerreros, comprarían litros o galones de aceite para ungir toda la hacienda y reprender a los espíritus o demonios que están trancando la bendición de Dios. A lo mejor se buscaría a algún profeta que tenga palabra de ciencia para descubrir cuál es la fuente de esa tragedia. Pero Job, como el resto de todos los santos de la Biblia, no tiene una cosmovisión animista, sino que mira todas las cosas desde una perspectiva cristiana y sabe muy bien que Dios está al control de todo. Mira lo que dice Job, versículo 21 del capítulo 1. Así que luego de recibir estos duros e incomprensibles golpes, Job declara: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Ahora nuevamente, esta será una ocasión muy extraña para los cristianos del siglo XXI. ¿Cómo se atreve Job a decir que estas tragedias están controladas por el Señor? ¿Cómo se atreve Job a pecar pensando que Dios le ha quitado todo? Los proponentes de la moderna guerra espiritual habrían adjudicado estas tragedias a malos espíritus y demonios que no fueron atados y expulsados en su momento. Pero Job conoce la soberanía de Dios. Sabe que el Señor gobierna sobre todo el universo y que nada en este mundo sucede sin que Él no lo permita o lo permita. Por eso en Mateo 10:29 encontramos las palabras de Cristo diciendo: ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Increíble, ¿no? Que hasta un pajarito que cae a tierra
no cae a tierra sin la voluntad de Dios. Así el medio utilizado hubiera sido un escopetazo o la cauchera de un niño maloso, que creo que todos hemos pasado por esa etapa de nuestra vida de coger a caucherazos a los pobres pajaritos, ¿sí? Sí. Eso muestra la perversión del corazón humano desde pequeños, hermano, y disfrutábamos de esas cosas. Y aún así, ninguno de esos pajaritos cayó a tierra sin la voluntad del Padre. Job no comenzó a atar demonios de ruina ni de tragedia, sino que pone su confianza en el Señor. Él agradece a su Dios por todas las bendiciones que le dio y por todas las bendiciones que le quitó. Al fin y al cabo, dice Job, nada era de él, pues cuando nació no trajo nada, solamente su desnudez. Entonces mire esa actitud tan increíble de un siervo de Dios, que confía en Dios a pesar del dolor y de la angustia. Porque es que a veces leemos la historia de Job y pensamos que es que Job no sintió decepciones, desagrados, tristezas profundas, aflicciones. No, imagínese perder todos sus hijos. De todo lo que perdió, imagínese el dolor más grande, perder a todos sus hijos. Pero no sigue ahí, no para ahí la situación. Observen esto, o escuchen esto, amados oyentes. Ahora, la ventaja que tenemos nosotros en ese momento es que nosotros ya conocemos por la Biblia lo que estaba pasando detrás del telón de la historia de Job. Pero Job no lo sabía. Sabemos que estas tragedias estaban siendo gestadas directamente por Satanás, quien había sido autorizado o había recibido permiso de Dios para destruir todas las posesiones materiales de Job, incluyendo a sus hijos. Estas angustias formaban parte de una terrible prueba de Job autorizada por el Señor. Por favor, vamos un momentico a Job capítulo 1, versículos del 6 al 12. Dice así: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Tremendo, ¿no? El Señor dándole permiso. Entonces aquí también aprendemos un principio bien importante. Esta es otra escena que nos permite ver por qué no podemos reprender demonios. Primero, no tenemos la autoridad para hacerlo. El Señor nos ordenó resistir al diablo, no reprenderlo. Y este punto es claro. Aquí vemos que Dios le dio permiso a Satanás. O sea que cuando un hijo de Dios está siendo afligido por algún demonio que el Señor le haya dado permiso, pues ¿usted cómo lo va a reprender si Dios lo autorizó? Entonces es como si en un sentido, y yo, por favor, espero que sepan escuchar lo que voy a decir, en un sentido, si usted reprende a un demonio que le está causando alguna aflicción y ese demonio fue autorizado por Dios para formarlo en usted el carácter de Cristo, para que aprenda a confiar en Dios, y usted lo reprende, pues está reprendiendo la autoridad que Dios le dio a ese demonio. ¿Ve? Por eso el Señor dice, Él les da permiso. Nuestra función no es reprenderlos, es resistirlos, porque al resistirlos el carácter de Cristo se va fortaleciendo cada vez más en nosotros y comenzamos a ser verdaderos guerreros espirituales cuando aprendemos a resistir, a identificar, a discernir los ataques del enemigo y a estar firmes en nuestra fe
y que todo lo que le acontece al cristiano, todo, está bajo el absoluto control de Dios. Porque también aquí tenemos que partir de esto, queridos oyentes. He escuchado a veces muchas enseñanzas, yo mismo las recibí hace muchísimos años, de que como si Dios pudiese ser sorprendido por el demonio. Y aquí lo que nos enseña la palabra de Dios es que el demonio no puede hacer nada contra un hijo de Dios que Dios no le permita. Por eso fue la actitud de Job. Se postró en tierra y adoró al Señor. Continuemos leyendo la historia de Job, que está bien interesante. Dice así: Job desconocía la conversación que se dio en los lugares celestiales. O sea, Job no tuvo ningún conocimiento de eso. Lo único que Job sabe con certeza es que el Dios de la Biblia es el Dios soberano, ante quien todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Esto está en Daniel capítulo 4, versículo 35. Así que nada sucede en este mundo sin la voluntad perfecta del Creador eterno. Por lo tanto, Job expresa lo que dijo en el versículo 22, Jehová dio y Jehová quitó. Y luego dice en el 23, escuchen esto, hermanos, pero en todo esto no pecó Job, ni atribuyó despropósito alguno. O sea, Job no entendía lo que estaba pasando, pero entendía que había un propósito de Dios con lo que estaba pasando. Un hombre sabio como Job, con una vida de oración y devoción tan intensa como nos lo muestra Job 1:5, debía saber que detrás de esas tragedias estaba la mano tenebrosa del enemigo de las almas del diablo. Pero Job no pone su mirada en el instrumento que el Señor está usando para probarle, sino que él remonta su vista a la causa primera o a la causa primaria, es decir, a la soberanía de Dios. Job sabe que Satanás no podrá hacer nada al creyente, incluso en el mundo malvado, si el Señor no se lo permite. Por lo tanto, no peca cuando dice que todo esto es permitido por el Señor. Esta es la verdadera cosmovisión cristiana. Es que el Señor es soberano. Y cuando se es soberano es porque aún los demonios se someten a la soberanía de Dios. Porque son criaturas. No es un reino igualitario. No es lo que dicen los... no es un dualismo. No es un equiparamiento de dos reinos. No. Es un reino rebelde dentro del gobierno universal de Dios. Dios es el único rey, es el único soberano. El otro es un intruso. El otro es un rebelde dentro del mismo reino de Dios. En esta cosmovisión cristiana nosotros no andamos viendo diablos por todas partes, sino que a pesar de que Él actúa en muchas situaciones horribles, sabemos que nada acontece sin la voluntad del Señor. Nuestro deber, entonces, debemos insistir en esto, es confiar y depender del poder eterno, el cual nos mantendrá firme en medio de las pruebas y tentaciones de este mundo. Si Job se hubiese identificado con los principios de guerra espiritual que se enseñan hoy, entonces él hubiese atado a los espíritus de robo, de tragedia, de tempestades y de muerte, pero él no hizo eso, porque esa función no es de los hombres, es exclusivamente del Señor. No sé si hay alguna inquietud, algún comentario al respecto o seguimos avanzando. Bueno, Pastor Antonio, podemos, pensaría, seguir avanzando, ya que hasta el momento, pues aprovechamos para saludar a algunos oyentes: Elizabeth Melo, Virginia, Juan Carlos, María del Rosario Hostos, Marco Vargas, María Nancy López, Gilma Silva, Mari. Son personas, oyentes, que comparten con nosotros aquí esta emisión de Texto Fuera de Contexto. Así que, adelante. Muy bien. Ahora, las tragedias de Job no terminan allí. Imagínense, todavía falta. En el capítulo 2 vemos nuevamente que Satanás vuelve a tener otra conversación con el Señor Dios, y no satisfecho con las tragedias causadas a Job, puesto que Job, en vez de maldecir a Dios, lo que hace es postrarse ante Él y darle gracias por los bienes recibidos y por los bienes quitados. Entonces insinúa que Job se mantiene firme por su fe, por la salud que Dios le da. Eso está
de los versículos 2 al 6 del capítulo 2. Por lo tanto, el Señor autoriza a Satanás para que toque su cuerpo con enfermedades, pero le prohíbe tocar su vida. No puede matarlo. Satanás no puede hacer más allá de lo que Dios le permite hacer. Y eso es un consuelo grande para nosotros los creyentes. Por lo tanto, al santo y sufrido Job, quien ya está postrado por la miseria material en que ha caído y por las penas tan graves que lo agobian por la muerte de sus hijos, ahora le brota una sarna maligna en su piel, erupciones hediondas y malignas. Eso está en el versículo 7 del capítulo 2. Job ya no está en su casa, sino que ahora su lecho son las cenizas del basurero del vecindario. Está en el versículo 8 del capítulo 2. ¿Sabes? Bueno, que los hermanos también que queden provocados a seguir leyendo la historia de Job. ¿No creen, mis apreciados oyentes, que este sería el momento adecuado para hacer guerra espiritual, atando y reprendiendo espíritus de enfermedad? Pero Job no hace eso, como tampoco lo hacen los santos en la Biblia. Esa no es nuestra función. Y en este caso podemos decir que Satanás estaba causando de manera directa la enfermedad de Job, pero la forma de curarse no era reprendiendo a Satanás, sino manteniendo su confianza en Dios. Esta es una cosmovisión cristiana, no animista. Pastor, a propósito de lo que estás mencionando, decías hace algunos segundos inquietudes de nuestros oyentes, y precisamente nos deja nuestra oyente Tere sobre el pasaje de Mateo 10:8, y te lo quiero compartir, Sí. porque precisamente es sobre el tema, ¿no? Mateo 10:8 está hablando de la misión a los 12. Dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Uh-huh. De gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces, pensaría, obviamente con el tema, se está hablando ahí de echar fuera demonios. Sí. ¿Qué podríamos decir, pastor? Bueno, el Señor Jesús le dio una autoridad especial a sus 12 apóstoles. De hecho, hasta Judas expulsó demonios, porque la misión de los 12, Judas Iscariote estaba entre los 12. Y él tuvo poder para echar demonios, para sanar enfermos. Aún así su corazón nunca fue convertido. Por eso el Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Muchos dirán: Señor, en tu nombre expulsamos demonios. Y les diré: no los conozco. Ese fue un poder temporal, porque recuerden que el poder principal fue otorgado en el Pentecostés. Aquí el Señor sopló sobre ellos el Espíritu y les dio esa instrucción, no solamente a los 12, también está la misión de los 70, cuyo mandato es exactamente igual. Pero ¿cuál era el propósito de la misión de los 12 y de la misión de los 70? El Evangelio. Tanto así que el Señor en ambos casos dice al final de la misión, cuando los envía: será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para los que rechacen la palabra que ustedes le llevan. O sea que el énfasis era la palabra. Y en la misión de los 70 encontramos otra respuesta que nos ayuda a interpretar la de los 12. En la de los 70 llegan ellos muy contentos: Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Y el Señor les responde: sí, yo veía a Satanás caer como un rayo, pero no se alegren de que los demonios se les sujeten, alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Y aquí os doy poder de hollar serpientes y escorpiones. Ahora, en un sentido espiritual, ¿nosotros podemos hollar serpientes y escorpiones? Claro. Cuando yo predico el Evangelio, y cuando hay gente que se convierte, y cuando hay gente que se arrepiente por la predicación de la palabra de Dios, y va en arrepentimiento y fe a Cristo, y Cristo le da el nuevo nacimiento, pues ¿qué hicimos nosotros ahí? Predicar el Evangelio, y al predicar el Evangelio estamos haciendo guerra espiritual, estamos hollando el reino de Satanás, lo estamos debilitando, le estamos quitando, no nosotros, el Señor, pero a través del ministerio y la predicación de la palabra, le estamos quitando y arrebatando las almas que le pertenecían a Él, como en una época nosotros le pertenecimos al Señor. Pero si ustedes observan, después de esos 2 episodios, solamente en el libro de los Hechos, vemos que Pablo y Pedro tenían esa autoridad apostólica de reprender demonios, nadie más. Y ahí en adelante usted nunca verá ningún creyente de la iglesia reprendiendo demonios, sino los que estaban autorizados por el Señor y a los que los apóstoles autorizaron. Claro, y efectivamente, frente a lo que acabas de decir, mira que es muy conectadito, Pastor Antonio, solamente es ampliar, porque se nos indaga lo siguiente. Pastor, le pregunto, en el Nuevo Testamento, en los Hechos,
Pablo, dice ella, creo, reprende un espíritu de adivinación. Sí, es Sí, el apóstol Pablo, ¿no? sí. Sí. Sí, entonces, frente a ese tema o esa escena, ¿qué podríamos decir, pastor? Es lo mismo, ¿no? Entonces el apóstol Pablo recibió las mismas credenciales apostólicas de Pedro, de Juan, de todos los apóstoles. Y esas eran las señales apostólicas, porque estaban fundacionalmente en la iglesia, o sea, estaban fundando la iglesia. ¿Y qué dijo el Señor a los apóstoles? Que les daba ese poder y autoridad para fundar la iglesia. Lo mismo que le dijo a Moisés cuando fue a libertar al pueblo de Egipto. Pero yo digo, llego allá y digo que yo soy me envió, y si no me creen, ¿qué dijo Dios? Dijo, tira tu vara. Y la vara se convirtió en una serpiente. Coge tu vara y volvió, se convirtió en una vara. Ahora mete tu mano derecha en el seno y sácala. Salió leprosa, vuelve a meter y sácala y sale sana. Si no te creen a la primera señal, te creerán a la segunda. Entonces, eso nos enseña que las señales que Dios le dio y ese poder especial a estos siervos de Dios era para un propósito específico. En el caso de Pablo y de los apóstoles era para fundar la iglesia. De hecho, si los hermanos o la hermana que hace el comentario lee detenidamente la carta a los Corintios, las dos epístolas a los Corintios, verá que al apóstol Pablo le cuestionaban su apostolado. ¿Y qué hizo Pablo? Dijo, bueno, no me crean a mí, pero crean a las señales que yo hago, o sea, a las señales de apóstol, que eran sanar enfermos, resucitar muertos y expulsar demonios. Y de hecho Pablo resucitó un muerto, ¿cierto? Bien, señales apostólicas. Pero luego vemos a Pablo diciéndole a Timoteo, hijo mío, no tomes agua a causa de tu estómago y de tus múltiples enfermedades. Más bien toma un poco de vino. O a Epafrodito cuando dice, para no añadir tristeza a mi tristeza porque estaba preso, Dios tuvo misericordia de mí y de Epafrodito al no dejar morir a Epafrodito, para no añadir más aflicciones a mis tristezas. Uno se pregunta, ¿cómo así? Luego el apóstol Pablo no expulsaba demonios, luego el apóstol Pablo no sanaba enfermos, resucitó un muerto. ¿Cómo no fue a orar por el estómago de Timoteo? ¿O cómo no oró por la salud de Epafrodito? Porque ya habían pasado varios años y las señales apostólicas fundacionales ya habían quedado sólidas. Entonces, luego de ahí viene lo que dice el apóstol Pedro. Pedro describe la transfiguración de Cristo como un evento especial, pero seguidamente dice, pero tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es? Las Sagradas Escrituras. Ahora todo se hace por la palabra. Cristo, orando por sus discípulos, dijo, oro por los que van a creer en ellos por la predicación de la palabra. Entonces, todas estas señales extraordinarias fueron usadas para fundar la iglesia, para que los apóstoles tuvieran como el respaldo de Dios de que todo lo que estaban haciendo ellos estaba autorizado por Dios, y esas eran sus credenciales apostólicas para demostrar que ellos eran apóstoles de Cristo, a los cuales Dios les dio el poder y la autoridad de hacer las mismas cosas y aún mayores que las que hizo Cristo. ¿Cuáles fueron las mayores? Por ejemplo, Pedro se para, da un sermón y se convierte en 3000. Se cumple. Pedro también resucitó a un muerto, uno, y Pablo a uno. El Señor resucitó 3, para enseñarnos que Él es la resurrección espiritual de todos nosotros. Entonces, con lo de Pablo pasa lo mismo. Él tuvo poder y autoridad como apóstol, nadie más. Por eso, en el mismo libro de Hechos hay un evento en donde otros creyentes quisieron expulsar demonios. ¿Y qué dijeron los demonios? Sabemos quién es Cristo y conocemos a Pablo, pero ustedes quiénes son. Y lo sacaron corriendo y les dieron una tunda y lo sacaron corriendo. Ahí está claro. Estaban reprendiendo demonios sin tener la autoridad espiritual ni apostólica de hacerlo, delegada por el Señor. Ese es buen ejemplo, sí, señor. Sí. Sigamos, pastor, entremos en la recta final porque se nos agota ya el tiempo. Se nos agota y todavía quedan 5 minuticos. Sí, nos queda todavía. Creo que vamos a tener que hacer, porque falta lo del Nuevo Testamento. ¿No? Bueno, bien. ¿listo? Ahora mire esta parte. Pero todavía Job, los siervos lo abandonan, sus amigos se apartan de él por esa sarna, tal vez por el miedo a contagiarse. Ay, se me hace tanta parecido a lo que está ocurriendo hoy día, ¿no? Que hay gente que se aleja de las iglesias, se aleja del cuerpo de Cristo por temor y terror a contagiarse. Pero no hay temor no hay temor de Dios ni terror a... Sí,
Sí, Y a veces, un comentario muy pequeñito, pastor, sí, es muy pequeño para no desviarnos del tema, uno pues piensa que es en la iglesia donde se puede contagiar y sí. realmente uno está expuesto en todo En lado. todo lado, ¿Sí? en los buses, en los supermercados, en los centros comerciales. Y entonces, ¿por qué sacrificar la comunión de los creyentes? No, no tiene sentido. Bien. Ahora, obviamente tenemos que tener prudencia cristiana, pero no por eso sacrificar el día del Señor y dejar de congregarnos. Pero aparte de todo eso que lo dejaron, el corazón de Job quedó pues obviamente dolido porque sus amigos no se alejaron de él, la gente que le había ayudado, tal vez por el temor a la sarna que él tenía o quién sabe si olía feo Job, pero lo dejaron. Pero todavía había alguien que permanecía cerca de él y era nada más y nada menos que su esposa, la mujer de su juventud. Allí estaba al lado, pero Job sería probado también a través de su esposa. Satanás obviamente con la autorización de Dios la utilizaría como instrumento para tratar de debilitar la fe de Job y ahí es cuando vemos en Job capítulo 2 versículo 9 lo que ella le dice a Job. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Santo Dios, qué expresión tan dura. ¿Aún mantienes tu integridad para con Dios después de todo lo que nos ha hecho? Maldícelo y muérete tú. Ahora su esposa, la delicia de sus ojos, lo insta a maldecir al Señor. Se incrementa la tragedia para Job. Ahora su esposa lo anima a abandonar su confianza en el Señor. Ella en un cierto sentido es usada como instrumento de Satanás, así como Pedro fue usado también como instrumento cuando no quería que el Señor fuera a Jerusalén para ser crucificado y el Señor le dice, quítate delante de mí, Satanás. Fue usado como instrumento. Hermanos, esto no es nada sencillo. ¿Y qué hubiera hecho Job si viviera en nuestra época? De pronto atar espíritus de suicidio y espíritus de maldición en su esposa. ¿Mm? Seguramente. O espíritus de apostasía en su mujer. No, más bien él invita a reconocer la soberanía de Dios y le dice en el versículo 10, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Pero aquí también hay un punto que hay que aclarar, porque es una extraña declaración de Job. ¿Cómo así que Dios nos envía el mal? ¿Está diciendo que el mal procede del Señor? Como diría el apóstol Pablo, de ninguna manera. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Por supuesto que el mal moral no procede del Señor, pues el Señor es santo y nada tiene que ver con el pecado. Pero el mal al que se refiere Job no es un mal moral, se refiere al mal que causan las tragedias y las adversidades relacionadas con la naturaleza, con la creación y con las pruebas. Este es un lenguaje que lo usan los santos en la Biblia. Dios está al control de todo y ninguna tragedia sucede sin su aprobación. Bueno, pastor, estamos llegando entonces al final de esta presente emisión y como tú lo mencionas, el próximo programa vamos a continuar porque se ha hablado del Antiguo Testamento, específicamente de lo que mencionaste allí Ujú. en el libro de Josué y Jueces, José, jueces, sí, sí, Gedeón, Josué, exactamente. y también en el libro de Job. Y han quedado aquí algunas inquietudes de nuestros oyentes, por Sí, ejemplo la de Damaris que está preguntando sobre la sana doctrina del pecado, la depravación del hombre, la espiritual. Ella dice que si hay dos teologías. Bueno, ya miraremos muy bien esa pregunta y aquí también nos ponen un versículo Beatriz, Marcos 9, 38, 40, que habla específicamente que una persona expulsaba demonios, ¿sí? Y los discípulos pues querían como reprenderlo, ¿no? sí, Entonces yo creo que también en esos pasajes que son del Nuevo Testamento los podríamos tener la próxima sí, emisión, pastor. Ok, exacto, sí. ok. Entonces invitemos a nuestros oyentes a que nos escuchen, si el Señor lo permite, la próxima semana y podamos mirar algunas de estas inquietudes que han quedado y que vemos plasmadas en el Nuevo Testamento. Porque lamentablemente el tiempo se nos agotó. Y no queda más sino agradecer a nuestros oyentes rápidamente. Gracias a Beatriz, a Damaris, siempre está muy pendiente y dejando sus inquietudes. A Silvia, también a Lucy, de igual forma a Catelín, a Tere, a Elizabeth Melo, a Virginia, Juan Carlos, María, Marco Vargas, María Nancy, Gilma, Mari.
Bueno, muchas gracias a nuestros oyentes por participar. Qué bueno que puedan reenviar este contenido a otras personas y quiera el Señor inquietar esos corazones para entender cuál es la verdadera guerra espiritual. Bueno, por el momento no es nada más. La invitación es muy cordial para que sigas en sintonía de cielosabiertosturradio.com y si el Señor no lo concede, la próxima semana sigamos con este tema de Ed Bíblica, la guerra espiritual. Muchísimas gracias, bendiciones. Cielos Abiertos es una emisora radial que se sostiene con los aportes voluntarios de nuestros oyentes. Si deseas donar a la emisora, lo puedes hacer directamente desde nuestra página web www.cielosabiertosturradio.com y darle clic donde dice Apoya a Cielos Abiertos y podrás hacer un aporte seguro y rápido por medio del comercio electrónico. Gracias a tu aporte podemos seguir emitiendo y compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Cielos Abiertos está contigo.